Día bendecido, día de Corpus Christi, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Caminar hacia ti, Señor, es una bendición. Gracias por hacerte cercano. Y caminar contigo, esa es la sinodalidad de la que la Iglesia nos habla actualmente, unidos todos hacia el mismo horizonte, hacia el mismo Cristo. No separados, sí unidos, aunque con diferentes corazones, pero tú eres el mismo. La evangelización sea para nosotros, Señor, esa oportunidad, ese privilegio y ese orgullo de ser de ti. Ayúdanos a seguir adelante sin desfallecer y que nuestros pecados no nos detengan, sino más bien que sean transformados en gracia, porque tú lo puedes hacer así. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos todos a Espíritu Canal, ya estamos aquí. Jueves de Corpus. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versos 46 al 52. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Muchos le reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo entonces y dijo: «Llámenlo». Y llamaron al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate, porque él te llama». El ciego tiró su manto, de un salto se puso de pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego le contestó: «Maestro, que pueda ver». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí, es un grito que debe convertirse para nosotros hoy en una oración y preguntarnos cómo es nuestra oración. Cada uno de nosotros se pregunta: ¿es valiente mi oración? ¿Tiene la insistencia, esa insistencia de Bartimeo? ¿Sabernos aferrar al Señor mientras pasa, o nos conformamos con hacerle un saludo formal de vez en cuando me acuerdo? Esas oraciones tibias que no sirven para mucho. Y también en nuestra oración sustanciosa descubrimos el corazón ante el Señor, le presentamos la historia y los rostros de nuestras vidas, o es anémica, superficial, hecha de rituales sin afecto y sin corazón. Cuando la fe es viva, la oración es sentida, no mendiga centavos, no se reduce a las necesidades del momento. A Jesús, que todo lo puede, se le pide todo. No se olviden de esto. A Jesús, que todo lo puede, se le pide todo. Con nuestra insistencia ante Él está impaciente por derramar su gracia y su alegría en nuestros corazones, pero lamentablemente somos nosotros los que mantenemos la distancia, quizá por timidez, flojera o incredulidad. Recordemos que cuando pasaba el Santísimo, hasta las mulitas se ponían de rodillas. La gente se quitaba el sombrero o se ponían de rodillas en donde estuvieran. Si es el caso, si pasa el Santísimo, todo honor, toda gloria, todo respeto, ahí está nuestro Señor Jesucristo. Sepamos reconocerlo y sepamos darle su debido lugar. En el Evangelio de hoy. En el tema de hoy, en marcha hacia Cristo. Después de la caída en el paraíso, Dios hizo una promesa de salvación a nuestros primeros padres. El hombre sería liberado del pecado con todas sus consecuencias, y el maligno sería derrotado por un descendiente de la mujer que le aplastaría la cabeza. Sin embargo, a medida de que pasaban las generaciones, el panorama del mundo no mejoraba. Al contrario, la perversión de la humanidad crecía y la maldad del hombre cundía por toda la tierra. Su corazón no germinaba sino el mal. Fue entonces cuando Dios se vio precisado a corregir y purificar la perversión mediante el agua de un diluvio, donde la humanidad pecadora recibió. Solamente un hombre con su familia se escapó de perecer bajo la inundación. Fue como otro nacimiento de la humanidad, el inicio de una nueva etapa en la carrera humana. Noé fue el padre del nuevo género humano. Sin embargo, el pecado seguía bien enraizado en la naturaleza del hombre. El diluvio solamente purificó, pero sin librarle de la ley del pecado que continuaba latente en su corazón. Por tanto, los hijos de Noé y sus descendientes volvieron a caer en pecado. Otra vez se apartaron del camino de Dios. En cuanto la humanidad se volvió a multiplicar, los hijos de los hombres intentaron construir una torre cuya cúspide llegara hasta los cielos. Otra vez el hombre pretende llegar a Dios, alcanzado ser como Él. Sin embargo, el resultado, igual que el drama del Edén, fue la confusión y la dispersión. Sin el paraíso, pecaron los padres, en Babel pecaron los hijos.
El hombre, al ser incapaz de llegar hasta Dios, no puede salvarse por sí mismo. El camino es inverso. No es el del hombre quien llega a Dios, sino Dios quien llega al hombre. La Torre de Babel es la vana pretensión del hombre por recuperar su antigua unión con la divinidad, mientras que en la historia de la salvación Dios se une a la humanidad con una manera efectiva y permanente. Así transcurrieron los años y pasaron los siglos. Mas no por eso Dios se olvidó de la gran promesa que hizo a nuestros primeros padres. Él es fiel. Llegando el tiempo oportuno de poner en marcha el plan salvífico, Dios constituyó un pueblo y luego lo instruyó para que de sus raíces brotara un retoño. Cristo Jesús era el primer paso firme del cumplimiento de la promesa de salvación. Había llegado el momento de emprender la marcha hacia Cristo y de ir preparando su venida. El plan de Dios es que todos los hombres sean salvos y santificados, mas no individualmente o aislados entre sí, por lo cual determinó construir e instruir un pueblo para sí, como protagonista de su propósito y vehículo de salvación para todas las naciones. En este pueblo encontramos personajes muy destacados, faros luminosos. Sin embargo, debemos enfatizar su función. No era individualista ni estaban aislados los unos de los otros. Su misión individualista fue siempre carismática, es decir, el orden de la edificación, formación e instrucción de la comunidad. Para ello Dios forma a su pueblo mediante 3 pasos y luego lo educa y prepara a través de otros 3. Los primeros 3 son el nacimiento del pueblo de Dios, la comunidad de Israel, la tierra y la monarquía. Y los otros 3, la palabra de los profetas, el sufrimiento en el destierro y la esperanza de la venida del Mesías. En el tema de hoy. En Santos y Conversos hoy tenemos la festividad, la solemnidad de Corpus Christi. En esta festividad la Iglesia Católica rinde un culto público y solemne de adoración, gratitud y amor a la Eucaristía, presencia viva de Cristo. Es una de las fiestas litúrgicas más importantes, pues recuerda al mundo que Jesucristo está presente de forma viva y real en la Eucaristía. Para demostrar su amor a Jesús sacramentado, cada año miles de fieles nos congregamos con el fin de adorar al Santísimo Sacramento en las iglesias en multitudinarias procesiones. Jesús instituyó la Eucaristía, lo sabemos. Jesús, reunido con sus apóstoles en la última cena, instituyó el sacramento de la Eucaristía, Mateo 26, 26 al 28. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. De esta manera hizo partícipes de su sacerdocio de los apóstoles y les mandó que hicieran lo mismo en memoria suya. Eucaristía significa acción de gracias. La palabra Eucaristía, derivada del griego Eucharistein, significa acción de gracias y se aplica a este sacramento porque nuestro Señor dio gracias a su Padre cuando lo instituyó. Además, porque el santo sacrificio de la misa es el mejor medio de dar gracias a Dios por sus beneficios. Cristo se encuentra de forma íntegra en el sacramento del altar. Ya desde el Concilio de Trento, estamos hablando del siglo XVI, define claramente: en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía se contiene verdaderamente, real, sustancialmente, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Juntamente con su alma y divinidad, en realidad Cristo está ahí íntegramente. Los sucesores de los apóstoles convierten el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo. En la Santa Misa los obispos, sacerdotes, convierten realmente el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo durante la consagración. El proceso es llamado transubstanciación. La solemnidad del Corpus Christi es una de las 5 ocasiones en el año que un obispo no puede estar fuera de su diócesis, salvo por una urgente y grave razón. Se debe recibir la Eucaristía al menos una vez al año. La comunión es recibir a Jesucristo sacramentado en la Eucaristía. La Iglesia manda comulgar al menos una vez al año en estado de gracia y recomienda la comunión más frecuente. Si es diaria, mejor. Es muy importante recibir la primera comunión cuando se llega al uso de razón con la debida preparación. Y para comulgar se necesita el ayuno eucarístico y confesarse. El ayuno eucarístico consiste en abstenerse de tomar cualquier alimento o bebida al menos desde 1 hora antes de la comunión. A excepción del agua y las medicinas, los enfermos y sus asistentes pueden comulgar aunque hayan tomado algo en la hora inmediata anterior. El que comulga en pecado mortal comete un grave pecado llamado sacrilegio. El que desea comulgar y está en pecado mortal no puede recibir la comunión sin haber acudido antes al sacramento de la penitencia, pues no basta el acto de contrición. El mandamiento de la Iglesia es asistir a misa los domingos y los días de precepto. Frecuentar la Santa Misa es un acto de amor a Dios que debe brotar naturalmente de cada cristiano. Es también obligatorio asistir los domingos y feriados religiosos de precepto, a menos que se esté impedido por causa grave. La Eucaristía es alimento espiritual para enfermos y agonizantes. La Eucaristía es el sagrario. En el sagrario es un signo por el cual el Señor está constantemente presente en medio de su pueblo.
y es alimento espiritual para enfermos y moribundos. Se le debe agradecimiento, adoración y devoción a la real presencia de Cristo reservado en el Santísimo Sacramento. La fiesta de Corpus Christi se celebra el jueves posterior al domingo de la Santísima Trinidad. La celebración del Corpus Christi comenzó en 1246 con la decisión del entonces obispo de Lieja, Bélgica, Monseñor Roberto de Torete, y a sugerencia de Santa Juliana de Montcornillon, después del milagro eucarístico de Bolsena a mediados del siglo XIII, el Papa Urbano IV expandió esta celebración a toda la Iglesia Universal en el año de 1264 con la bula Transiturus, fijándola para el jueves posterior al domingo de la Santísima Trinidad hasta nuestros días. El pontífice encomendó a Santo Tomás de Aquino que compusiera un oficio litúrgico propio e himnos que se entonan hasta nuestros días. También es posible celebrarla el domingo posterior a la Santísima Trinidad. El Vaticano, el Corpus Christi se celebra el jueves después de la solemnidad de la Santísima Trinidad, mientras que en varias diócesis se traslada al domingo posterior por una cuestión pastoral. El Papa San Juan Pablo II fue quien llevó la procesión anual del Corpus Christi a la Plaza de San Pedro en las calles de Roma. En Santos y Conversos hoy tenemos esta festividad, esta solemnidad, Corpus Christi. En México le dicen el Día de las Mulitas, porque muchos llegaban a dar su ofrenda y llegaban en sus mulitas, entonces se estacionaban, dejaban allá sus mulitas, entonces era un día de ver muchas mulitas y llegaban muchos hermanos indígenas a dejar su ofrenda. Entonces todavía en algunos lugares se disfrazan a los niños, dicen de mulitas, de indígenas, con esa misma intención de recordar ese bello gesto que tenía el pueblo de Dios para con el Señor. Aquí estamos en esta sección. Pues en la rola no puede faltar un canto para Corpus Christi. Vamos a escuchar a nuestra hermana Gladys Garcete con Alma de Cristo. Su canal así se llama, Gladys Garcete Oficial. Recomendable escucharla. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. En el chiste, dos amigos se encuentran y le preguntan al otro, oye, ¿por qué vienes tan contento? Le dice, es que vengo del médico. Oh, buenas noticias. Sí, claro que sí, el médico me dio 6 meses de vida. ¿Y por eso estás tan contento? Bueno, la verdad es que le dije que no tenía con qué pagarle y me dio otros 6 meses de vida. En curiosidades de la Iglesia Católica, San Pablo ilustra la gratitud de la salvación y la fe utilizando el ejemplo del patriarca Abraham. Es una estrategia pedagógica astuta por parte del apóstol, quien fue probablemente una especie de maestro antes de su conversión, porque Abraham fue reconocido por el pueblo judío como su padre. Pablo hace notar que el anciano recibió la gracia salvadora en la forma de una promesa divina sorprendente, a saber, la de llegar a ser el padre de muchas naciones. La recibió, enfatiza Pablo, no porque observara la ley como pensaban algunos, sino por la fe. Sí, Él es nuestro Padre, también nosotros necesitamos no la ley, sino la fe. Hoy, cada comunidad eclesial tiene personas que la alumbran, nutren e instruyen. ¿Quiénes son los padres y las madres de nuestras comunidades? Hay que reconocerlos. En curiosidades. Llegamos así al final de este video, les agradecemos que siempre están con nosotros en Espíritu Canal. Denle like por favor, compartan y suscríbanse. En la buena onda, pues ¿qué? Vamos a Corpus, a las 10 de la mañana nos veremos allá en San Salvador de las Flores, aquí en la diócesis de Azcapotzalco, donde caminaremos hasta la catedral. Ya por la tarde terminará nuestra adoración, acá en la parroquia de Santa Lucía a las 6 de la tarde, y después caminaremos un poquito por nuestras comunidades para regresar a la bendición. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo les acompañe siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno. Gracias por estar con nosotros en Espíritu Canal. Este es su canal. Gracias por sus comentarios, bendiciones, oraciones y sugerencias. Seguimos unidos por la paz.